Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy defiende su tesina Lobato María, que fue dirigida por la licenciada Agostini Marina. Aquí los docentes Gerardo Cosi y Lorena Krisnik fueron quienes evaluaron la tesina escrita y ahora van a evaluar la presentación oral. El título de la tesina es Tratamientos kinésicos en el síndrome de Osgood-Schlatter. Adelante, María, es tu momento. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una breve introducción sobre este tema, ¿sí? Sobre el trabajo, por lo cual debemos decir que el aumento de la participación de niñas y niños, ¿sí? En actividades deportivas que requieren una especialización temprana, trajeron como consecuencia un aumento de las lesiones por uso y esfuerzo excesivo, ¿sí? Dentro de las cuales se encuentra este síndrome, ¿sí? El síndrome de Osgood-Schlatter. Esta entidad, ¿sí? Fue descrita por primera vez en los años 1900, 1903, por dos médicos de manera independiente. Por un lado tenemos a Osgood, que es la fotografía que vemos acá, ¿sí? Fue un médico cirujano norteamericano. Y por el otro lado tenemos a Schlatter, que fue un médico cirujano suizo, ¿sí? En honor a ellos es el nombre, ¿sí? Síndrome de Osgood-Schlatter. Estos médicos explicaban, digamos, cómo sus pacientes adolescentes que practicaban deportes, ¿sí? Pacientes adolescentes deportistas, se presentaban a la consulta con dolor en la tuberosidad tibial después de la práctica deportiva, ¿sí? Además explicaban que en un primer momento era después de la práctica deportiva y con la evolución, digamos, de la afección, ¿sí? Con el paso del tiempo, este dolor se volvía constante, ¿sí? No solamente durante la práctica deportiva o después de la práctica deportiva, sino que todo el tiempo. Y además explicaban, ¿sí? Que este dolor aumentaba ante las actividades como correr, saltar, subir y bajar escaleras. Es por eso que ellos atribuían el origen, digamos, a la tensión que genera el tendón rotuliano sobre el tubérculo tibial, ¿sí? Digamos que atribuían el origen a un factor mecánico. En la actualidad se la conoce como una apofisitis, ¿sí? De la tuberosidad tibial, que se presenta en adolescentes en esta etapa de crecimiento acelerado, ¿sí? En el llamado estirón. En esta etapa de crecimiento, digamos que los tejidos crecen de manera sincrónica, ¿sí? El tejido óseo crece más rápido que el tejido blando, por lo cual se genera un aumento de la tensión en esta zona. En cuanto a la etiología, hoy en día no se considera que haya un único factor, ¿sí? Sino que entran en juego otros factores, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, lo vamos a explicar con un poquito más de detalle. Si bien se considera que es una afección autolimitada, es decir, va a ceder con el cierre de las placas de crecimiento, con la osificación del tubérculo tibial, la evidencia indica que los síntomas persisten en el tiempo, ¿sí? Por más que se cierren las placas de crecimiento, que se osifica el tubérculo tibial, los síntomas persisten con el pasar del tiempo, ¿sí? A los síntomas nos referimos al dolor, ¿sí? O al déficit que produce, el déficit muscular. Es por eso que es tan importante tratarlo, ¿sí? Por más de que sea una afección autolimitada. En cuanto a los tratamientos, existen una gran variedad de tratamientos y distintos aspectos desde donde abordarlo. Es por eso que con la información obtenida en este trabajo vamos a intentar, ¿sí? Responder a este interrogante, ¿sí? ¿Cuáles son los tratamientos kinésicos empleados en el síndrome de Osgood-Schlatter? Para ello planteamos objetivos, ¿sí? El objetivo general de este trabajo va a ser analizar, según la bibliografía existente, el diagnóstico y los distintos tratamientos kinésicos en Osgood-Schlatter, y también tenemos objetivos específicos, ¿sí? Que serán analizar sobre el diagnóstico clínico y radiológico en Osgood-Schlatter, describir las intervenciones kinésicas empleadas en Osgood-Schlatter, describir sobre el tiempo de aplicación de los distintos tratamientos y analizar el tiempo de retorno a la actividad física y deportiva tras la aplicación de cada tratamiento. Bueno, tenemos definición, ¿sí? Que lo nombramos en la introducción, si se trata de una apofisitis de la tuberosidad tibial, que se da en un momento de crecimiento acelerado, donde las estructuras crecen de manera sincrónica, generando un aumento de la tensión, ¿sí? Se considera una afección autolimitada, pero los síntomas suelen persistir. En cuanto a la epidemiología, bueno, afecta del 10 al 30% de la población de este rango etario, ¿sí? De 10 a 14 años, afecta tanto a niños como a niñas. Y acá hay tres palabras que me gustaría poder desarrollar que están directamente relacionadas con la epidemiología, ¿sí? Tenemos la palabra género, actividad deportiva y bilateralidad. En cuanto al género, en un principio, en un primer momento, digamos, se creía que afectaba más a niños que a niñas.
Pero esto tenía que ver algo más con las costumbres, ¿sí? No era frecuente ver a niñas practicando deportes como hoy en día lo es el fútbol, ¿no? Antes no, las niñas no estaban tan incluidas en el ámbito deportivo, ¿sí? Hoy en día existe el fútbol femenino profesional, es por eso que también se están especializando en edades más tempranas, y esto hizo que también aumente, digamos, el número de lesiones en niñas, ¿sí? Así que esta brecha que había se achicó y hoy se entiende que afecta tanto a niños como a niñas, ¿sí? Si hay una diferencia en el género es en cuanto al pico de la presencia de esta afección, ¿sí? Cuando en un artículo de investigación se hace una distinción del género, ¿sí? Mujeres por un lado, varones por el otro. El pico de esta afección en niñas se da a los 10 años, ¿sí? Cuando la población en estudio es de varones, ¿sí? El pico de esta afección se da a los 14. Es por eso que cuando no se hace distinción del género, digamos, se habla en general, tanto niñas como niños, el pico es a los 12. Esa es la diferencia que hay en cuanto al género, ¿sí? Acá tenemos actividad deportiva. Acá también los números cambian. Cuando la población en estudio es digamos, de niños que no practican deporte, estamos hablando de un 6 a un 10% de la población, ¿sí? De esa población. Cuando, digamos, la población en estudio es de niños deportistas, estos números aumentan, ¿sí? Estamos hablando de un 20 a un 30%, ¿sí? Los números cambian en cuanto a la población en estudio. Y bilateralidad también está relacionado con la actividad deportiva, ¿sí? En estos niños, este 10% de niños que bueno, no practican deporte, la bilateralidad se presenta en un 20%. Y cuando la población es la población deportista, estamos hablando de un 20 a un 30, un 40% presenta bilateralidad. Así que bueno, también cambian los números con respecto a la actividad deportiva. Seguimos. A ver, acá tenemos etiología. Bueno, también lo mencioné en un principio, en la introducción, se creía que el origen, digamos, el principal responsable era el factor mecánico, ¿sí? La tensión que genera el tendón rotuliano sobre el tubérculo tibial, que todavía es relativamente blando en esta etapa, ¿sí? Hoy en día se cree que son varios factores los que actúan, digamos, que no hay un único responsable, y dentro de estos factores encontramos el factor morfológico, no sé si ven que estoy señalando con el puntero, factor morfológico, factor funcional y el factor ambiental. Bueno, el factor mecánico es la actividad deportiva, y dentro de los factores morfológicos tenemos el peso, la altura, ¿sí? El índice de masa corporal, el ángulo de dorsiflexión del pie. Dentro de los factores funcionales tenemos el acortamiento del músculo cuádriceps, ¿sí? Precisamente del recto femoral, se dice que está directamente relacionado con la presencia de esta patología. Y dentro de los factores ambientales tenemos el déficit de vitamina D. Hay varios estudios, yo cité dos en esta tesis, donde se habla que se encontró, digamos, en los pacientes con Neuroblasters un déficit de esta vitamina, se hizo una intervención dándoles un suplemento, ¿sí? Con vitamina D, y los síntomas mejoraron notablemente, ¿sí? Continuamos. Diagnóstico. Bueno, si bien el diagnóstico suele ser clínico, hay quienes prefieren corroborarlo con estudios complementarios, esto lo vamos a explicar al final. Primero empezamos con la anamnesis, y en la entrevista el paciente acude, digamos, refiriendo dolor en la zona del tubérculo tibial después de practicar deporte, ¿sí? Que con el tiempo vamos a ver que eso se hace constante, a medida que evoluciona esta patología se hace constante, no solamente va a ser después de la actividad deportiva, sino que va a ser durante las actividades de la vida diaria, ¿sí? Además, va a decir que este dolor, digamos, se exacerba ante gestos como subir y bajar escaleras o permanecer mucho tiempo en cuclillas. Incluso después de estar un periodo prolongado sentado, digamos, y cuando empieza a caminar, empieza el dolor, ¿sí? Después de un periodo prolongado de estar sentado. En la inspección vamos a encontrar un tubérculo tibial prominente, ¿sí? Voluminoso. En la palpación vamos a encontrar dolor cuando lo palpemos en el tubérculo tibial, y si ascendemos y palpamos el tendón rotuliano, posiblemente encontremos dolor en esa zona también, pero más bien es localizado en el tubérculo. Esto no descarta que no lo encontremos en el tendón, ¿sí? En cuanto a la movilidad, hay una prueba específica que se hace, que es la prueba de Duncan-Elly, donde el paciente se acuesta en el cúbito ventral y le hacemos nosotros una flexión pasiva de rodilla. Vamos a ver que no podemos completar el rango del movimiento, ¿sí? Por el dolor que le provoca al paciente, ¿sí? Incluso si le hacemos una extensión resistida, una flexión resistida, el paciente va a referir dolor, por lo cual no va a poder completarlo, ¿sí? En casos más graves.
Bueno, y los estudios complementarios, como bien les dije, hay quienes prefieren corroborar el diagnóstico con estudios complementarios. Tenemos por un lado la radiografía, que se suele usar, y la resonancia. La diferencia entre ellas es, digamos, en este caso, la radiografía en un primer momento no nos va a brindar mucha información, ¿sí? Sin embargo, la resonancia sí. Hay un estudio del año 2002, que también está citado en el trabajo, donde, digamos, el paciente es un niño de 10 años, se le sacan radiografías y resonancias al mismo tiempo, y en los primeros 3 meses la radiografía es normal, no muestra ningún signo de presencia de esta patología. Sin embargo, en la resonancia se empiezan a notar los primeros síntomas, ¿sí? Se ve la parte del tendón rotuliano como una nube, y esto nos indicaría, digamos, la presencia de inflamación. Es por eso que, digamos, que la resonancia en un primer momento nos va a brindar más información que una radiografía, ¿sí? Pero ambas son útiles. Diagnóstico diferencial. Bueno, entre las patologías tenemos, del diagnóstico diferencial tenemos el síndrome de Cindy-Larsen y el síndrome patelofemoral. El primero, digamos que se encuentra también en la población infanto-juvenil que practican deporte, ¿sí? Niños de 10 a 14 años. Pero a diferencia del lobus later, el dolor es bien localizado en el polo inferior de la rótula, ¿sí? En el lobus later es en el tubérculo tibial. Y por otro lado tenemos el síndrome patelofemoral, que al igual que el síndrome de Lobus-Latter, ese dolor se exacerba ante movimientos como saltar, ¿sí? Correr, estar en cuclilla. Pero el dolor es bien localizado en la rótula, ¿sí? En la parte articular. Tratamientos. Bueno, tenemos una gran variedad de tratamientos, ¿sí? Y también tenemos distintos aspectos desde donde abordarlo. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, hay quienes prefieren abordarlo desde el dolor, ¿sí? Que es el síntoma principal de esta patología, ¿sí? Debido a que el dolor está modulado a distintos niveles del sistema nociceptivo, ¿sí? Como los nociceptores periféricos, el asta dorsal, el tálamo, la corteza. Tenemos varias opciones como para tratarlo, ¿sí? Es así que se utilizan, no sé, agentes físicos como la crioterapia, que se va a nombrar en uno de los artículos que vamos a ver a continuación. También se utiliza la acupuntura, la punción seca, ¿sí? Otro aspecto desde el cual se suele abordar es desde el déficit. Y no sé si lo dije anteriormente, pero esta patología, los pacientes que presentan Lobus Latter suelen tener un déficit de fuerza de un 30%, ¿sí? O sea, presentan 30% menos de fuerza que sus pares sanos. Y además este síntoma persiste en el tiempo, ¿sí? Por eso hay autores que lo abordan desde, digamos, ejercicios de fortalecimiento, ¿sí? Como para contrarrestar este síntoma. Y otro de los aspectos es, también lo mencioné en un principio con la etiología, ¿sí? Los factores, el factor funcional, el acortamiento del cuádriceps, ¿sí? Entonces utilizar ejercicios de estiramiento. Además hay que tener en cuenta la etapa donde se da, ¿sí? Donde hay un aumento de la tensión a consecuencia de que las estructuras crecen de manera sincrónica. Por eso que utilizan, digamos, estos ejercicios de estiramiento como para liberar la tensión en esa zona. Continuamos. Bueno, contexto de análisis. Acá están los 7 artículos que seleccionamos y que vamos a desarrollar uno por uno a continuación. Bueno, el primero es de Duperron, ¿sí? El autor se apellida Duperron, es del año 2016 en Francia. Este es un caso de corte retrospectivo, ¿sí? Donde participan 30 pacientes. En este caso se utiliza la inmovilización como tratamiento, ¿sí? Quiero aclarar que cuando hice este trabajo, no se encontró, digamos, en ninguna de las bibliografías consultadas, digamos, la recomendación como primera opción de tratamiento la inmovilización, solamente en este, ¿sí? Bueno, se utilizó una resina fluoromaliolar para inmovilizar a los pacientes durante 4 semanas, ¿sí? Digamos que en el examen clínico se encontró dolor a la palpación en la tuberosidad tibial, dolor a la extensión de la rodilla y a la flexión pasiva máxima de la rodilla, y también se encontró presencia de hinchazón en la tuberosidad tibial, ¿sí? Y se utilizaron radiografías para poder corroborar el diagnóstico. Sin embargo, los resultados, acá vamos a ver, se encontró de los 30 pacientes, 10 no tuvieron complicaciones, pero 14 presentaron atrofia del músculo cuádriceps, además de síndrome rotuliano, esclerosis cutánea, prurito, ¿sí? Que son, digamos, como picor, sesión de picor, resequedad de la piel.
Sí, igualmente, como conclusión, tiene que la inmovilización tiene efectos positivos al limitar el tiempo de reincorporación al deporte en pacientes con Norgus Blatter de entre 11 y 26 semanas. ¿Sí? 11 para los casos más leves, digamos, y 26 semanas para los casos más graves. Continuamos. Bueno, este artículo es de la autora Leonora Morris, ¿sí? Del año 2016, del Reino Unido. El objetivo del trabajo fue describir el uso de acupuntura en el tratamiento del dolor de rodilla Norgus Blatter. Es un caso clínico de una paciente de 15 años de edad, ¿sí? En el examen clínico se encontró hipersensibilidad en la tuberosidad tibial y no se utilizaron radiografías para corroborar el diagnóstico, ¿sí? En este caso se utilizó acupuntura. Se colocaron 6 agujas de acupuntura en puntos estratégicos, ¿sí? Se dejó 25 minutos y se estiró cada 5. En esta investigación, sí, la autora cuenta cómo en las primeras 2 sesiones de acupuntura, las sesiones eran semanales, ¿sí? En las primeras 2 sesiones no hubo ninguna mejoría en cuanto al dolor, pero ya en la tercera sí se sintió, digamos, un alivio inmediato, ¿sí? Que esto fue, digamos, progresando, ¿sí? Como conclusión tiene que la acupuntura era el único tratamiento que ayudaba consistentemente con su dolor y la vuelta a la actividad deportiva se pudo dar en 14 semanas. Este artículo es de Patricio Weber, ¿sí? El año 2018 en Alemania. Este también es un caso clínico. ¿Sí? En este caso utiliza ejercicios de fortalecimiento, pero como complemento utiliza un vendaje llamado vendaje Floating, ¿sí? Que es una banda de látex que se coloca sobre la articulación, ¿sí? No más de un minuto. Se coloca durante el acto del ejercicio, ¿sí? Se le coloca, digamos, hagamos de cuenta que están las rodillas, ¿sí? Se coloca la banda de látex, hace la serie de repeticiones, de este caso son sentadillas enfocadas, inmediatamente cuando termina se lo retira. Lo que tiene este vendaje es un efecto esponja, ¿sí? Cuando se lo coloca, digamos que disminuye el flujo sanguíneo en esa región. Pasa un minuto, termina de hacer la serie, se lo retira y hace el efecto contrario, ¿sí? Aumenta considerablemente el flujo sanguíneo en esa zona. Por lo cual, bueno, el autor argumenta que el uso de este vendaje, ¿sí? Aumenta la perfusión, la actividad metabólica, reduce el dolor y mejora el rango de movimiento. Digamos que en los hallazgos clínicos se encontró dolor en la rodilla, ¿sí? Y no se utilizaron radiografías para corroborar el diagnóstico. Los resultados muestran que el primer día digamos, de tratamiento, el paciente no podía realizar ninguna sentadilla y esto aumentó a 23 repeticiones cuando terminó, ¿sí? El tratamiento. Además, hubo una mejora en cuanto a la prueba de salto de un 20%, ¿sí? Como conclusión, el tratamiento fue exitoso y tuvo un promedio de duración de 9 semanas para la vuelta al deporte. Este estudio es de Rapter, del año 2020 en Rusia. Este es un estudio de corte prospectivo, ¿sí? Tiene como objetivo investigar sobre una intervención que consistía en educación sobre modificación de actividades y ejercicios de fortalecimiento, ¿sí? Participaron 51 adolescentes. Se encontró como hallazgo dolor a la palpación y a la extensión resistida. No se utilizaron radiografías para corroborar el diagnóstico. Sí, se encontró, perdón, los resultados son a las 12 semanas, el 16% pudo volver a practicar deporte y esto aumentó, ¿sí? Al 70% en 12 meses, ¿sí? Conclusión tiene que el tratamiento fue exitoso y el tiempo promedio para la vuelta al deporte fue de 1 año. El próximo artículo es de Besuglov, del año 2020, sí, 2020, en Rusia. Es un estudio de corte retrospectivo. Tiene como objetivo evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento de Norgus Blatter en jóvenes futbolistas profesionales, ¿sí? En este estudio participaron 28 adolescentes. Se encontró, en los hallazgos semiológicos se encontraron dolor a la palpación y la extensión de rodilla, ¿sí? Se solicitaron radiografías para corroborar el diagnóstico. Y la intervención consistía en ejercicios de estiramiento del músculo cuádriceps 4 veces por semana y comprendió 3 series de 10 a 12 repeticiones. En este estudio se utilizó crioterapia para disminuir el dolor, ¿sí? Resultados tuvo que la duración media de tratamiento fue de 27 más o menos 13 días, ¿sí? Como conclusión tiene que el tratamiento permitió reanudar la actividad deportiva sin síntomas para la mayoría de los pacientes en 40 días. Vamos por el próximo. Este artículo es de Ryland, del año 2022, en Estados Unidos, y es un caso clínico de una jugadora de fútbol de 15 años de edad.
¿sí? Tuvo como objetivo analizar el posible beneficio a corto plazo del uso de la punción seca como medio para controlar el dolor en la muscular, ¿sí? Acá se utilizó punción seca en el tendón rotuliano, ¿sí? Durante 15 minutos, se hizo un giro cada 5, y se utilizó 30 segundos de picoteo periódico. Acá tenemos, bueno, el autor argumenta que al insertar una aguja seca en un tendón, se cree que interrumpe el proceso degenerativo crónico e instiga una respuesta de sangrado local que a su vez conduce a un aumento de la circulación. El picoteo periódico, por su lado, activa las fibras A delta grandes, lo que provoca una liberación de opioides endógenos y fomenta un mecanismo de inhibición al dolor del sistema nervioso central, ¿sí? El tratamiento duró 14 semanas. Bueno, este artículo es de Elisa Gawel, del año 2021 en Polonia. Es un caso clínico también de una adolescente karateca de 2 años de edad. Tiene como objetivo identificar los factores de etiopatogenia bilateral y los responsables de la efectividad del proceso terapéutico. ¿Sí? En los hallazgos semiológicos se encontraron inflamación bilateral, hinchazón y dolor intenso en la región subpatelar. ¿Sí? Sí se utilizaron estudios complementarios para poder corroborar este diagnóstico, ¿sí? Y digamos que la intervención consistió en estiramientos estáticos. La vuelta al deporte se pudo dar en 60 días. Este era el último de los artículos, ¿sí? Llegamos a los resultados. Bueno, con respecto a los criterios diagnósticos, digamos que se mencionaron en 6 de los 7 artículos, ¿sí? Y digamos que 3 necesitaron corroborarlo sí o sí con estudios complementarios, ¿sí? Sobre el tratamiento de Knox-Blatter, de los 7 artículos analizados, 2 tienen como componente principal el fortalecimiento del músculo cuádriceps. Además, uno incluye fisioterapia, educación del paciente y modificación de la actividad, y el otro utiliza como complemento un vendaje flow-gel. Sin embargo, los tiempos de tratamiento son muy distintos entre estos 2 artículos, ¿sí? Uno habla de una duración de 9 semanas y el otro de 1 año, respectivamente. En cuanto a los ejercicios de estiramiento del músculo cuádriceps, ¿sí? Que fueron pieza fundamental en 2 de los 7 artículos. Además, estos incorporan crioterapia y terapia manual en dicho músculo como parte del tratamiento, ¿sí? Y tienen, digamos que un tiempo de regreso a la actividad deportiva similar, ¿sí? Entre 40 y 60 días. Por otra parte, 2 de los artículos utilizan distintas técnicas, ¿sí? Por un lado, punción seca y el otro es acupuntura, lo utilizan como medio para controlar el dolor, y además se asemejan en cuanto al respecto del tiempo al retorno a la actividad deportiva en 14 semanas. Por el contrario, ¿sí? Solo uno de los 7 artículos analizados utilizó la inmovilización como medida terapéutica, ¿sí? Con un tiempo de promedio de regreso a la actividad deportiva de 12 semanas, para los casos más, digamos, más leves, y los casos más graves en 26 semanas, ¿sí? Conclusión. En la presente tesina de grado se llegó a la conclusión de que existe una concordancia entre los distintos artículos analizados en lo que respecta a los criterios diagnósticos, ¿sí? Sintomatología del dolor, ¿sí? Presencia de hinchazón e inflamación. Si bien el diagnóstico suele ser clínico, algunos autores optan por corroborarlo con estudios complementarios. Y acerca de los tratamientos kinésicos, sí, se puede concluir que las distintas terapéuticas utilizadas se basan en modificación de la actividad acompañada de ejercicios de estiramientos de cuádriceps isquiotibiales, ¿sí? Crioterapia, punción seca, acupuntura, ejercicios de fortalecimientos. Y bueno, cabe resaltar que los ejercicios de estiramiento fueron los que dieron resultados óptimos, ¿sí? En cuanto al tiempo de retorno a la actividad física y deportiva, en comparación con el resto de las terapias que no utilizaron, digamos, los ejercicios de estiramiento. Sin embargo, se necesitan más estudios de investigación sobre enfoques de tratamiento que realicen una descripción detallada sobre las técnicas específicas de cada ejercicio, la dosificación de las cargas, y así como también los tiempos precisos de descanso entre cada serie o repetición, ¿sí? Además, que impliquen una muestra significativa de población para poder establecer qué opciones de tratamiento son más efectivos para los pacientes con habilidad. Aquí llegamos al fin de la presentación, espero que les haya gustado. Bueno, desde ya, muchas gracias. Bueno, muy bien, María. Te voy a sacar de compartir pantalla. Bueno. Bueno, muy buena la presentación. Vamos a dar pie ahora
a los jurados, a ver si quieren hacer algún comentario después de haber escuchado tu presentación. Sí, una sola apreciación. Vos, María, decías que el proceso inflamatorio a veces no podía ser detectado en principio en las radiografías Sí. y que el proceso inflamatorio seguía aún habiendo cerrado, habiendo completado la osificación, ¿no? O sea, habiendo cerrado el cartílago de crecimiento. Eh, la pregunta es si ¿qué pensás vos? Para que pensemos, ¿eh? No, no para Sí, sí, sí. incomodar a nadie, simplemente para pensar. Si la inflamación, si el dolor tiene que ver solamente con el daño, vos lo explicaste en algún momento, con la estructura en sí misma, o el daño no, el proceso que ese cartílago está haciendo, que no es el proceso normal, o la inflamación se debe a otros factores, ¿no? Ujú. Esa es la pregunta. No sé si fue muy claro. A ver, me quedo con que en un principio usted nombró que, bueno, lo que yo dije que se decía que en las radiografías sí se podía, no se podía apreciar un proceso inflamatorio y en la resonancia sí. Eso está citado en la tesis, es de un artículo donde se hizo, digamos, esta investigación y se pudo corroborar que en la resonancia sí se veían estos primeros síntomas, este primer proceso sí, pero en las radiografías no se lo podía ver hasta la tercera, ¿sí? En cuanto a que el dolor persiste. Y sí, también hay estudios donde se pudo corroborar, digamos, que una vez que cerraron las placas en la edad adulta, estamos hablando de personas de 20 años, de más de 20 años, donde ya se cerró, ¿no? Ya se certificó, y todavía presentan dolor. Si no lo pude, no tuve una vivencia propia, pero sí hay artículos que muestran esto, que se hicieron estos test, ¿sí? Y hay varios artículos y que bueno, que los pacientes refieren todavía dolor a pesar de que eso se haya cerrado, que se haya cicatrizado, digamos, porque suele dejar osículos, y persiste con esta incapacidad, ¿sí? Porque no pueden estar mucho tiempo en cuclillas, no pueden arrodillarse incluso, y muchos no pudieron regresar a hacer deportes como lo hacían. Entonces, digamos que hay evidencia y respalda esto. No es que yo lo pueda asegurar de una experiencia personal, pero sí los estudios lo avalan. No sé si puede contestar su pregunta. No, sí, sí. Simplemente un poco para pensar que a veces Sí. dolor no es sinónimo de daño de estructura, ¿no? Es decir, Mm. a veces la estructura puede estar íntegra y el paciente o la persona puede tener dolor, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. La Sí, evidencia que tenemos es la que mostraste y es lo que hay. sí, hay artículos que hablan de una percepción también, de que esto le trae secuelas y que puede ser algo más, digamos, de lado psicológico, por decirlo de alguna manera, y no tanto de la estructura, ¿sí? Sino como que queda un temor o queda una secuela en el paciente pensando y piensa en realidad que tiene dolor. Sí, es como una percepción, pero bueno, eso no lo puse porque ya era como mucho. Yo me encaminé por ese lado, digamos, sí. Pero sí, sí. Gracias. No, ustedes, por Muy favor. bien. Eh, Lorena. Eh, no, yo preguntas respecto a la presentación no tengo, y la devolución se hace después, ¿no es cierto? Sí, si quieren ustedes ya pueden ponerse en contacto por fuera del Zoom y volver a conectarse para hacer la devolución final. Dale, Mientras perfecto. tanto, yo me quedo acá con el resto. Si quieren, los amigos, las amigas, son todas chicas que están acá, pueden... Bueno, Gracias, gente, antes, chicas. gente- la verdad me gustó la presentación, estuvo bien. Ahora, bueno, veremos la bueno, devolución. ¿querés que vea si los puedo poner en un grupo pequeño? Ah, no, ahí está, ahí se puede conectar. Bueno, no, no, listo, listo, listo. No, 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 Muchas gracias, chicas, por conectate si querés conectar. directo con Gerardo y Ah, dale, dale. bueno, ahí teníamos Jessica Romero que te prendía el audio, esa es una amiga, ¿eh? En tu defensa prendía el audio y se escuchaba ella hablando, la tenía que yo silenciar a cada rato. Da la cara ahora, Jessica Romero, por favor. No, perdóname. Gracias por estar. Ya que mi tutora no pudo estar por un problema personal, tengo la Sí, sí, compañía sí, de bueno, mis ella se comunicó con compañeras. nosotros.
que Sí. tenía que atender a una sobrinita en Córdoba, creo Sí. que no. Así que Sí, bueno. sí, en Córdoba. Bueno, la verdad que nada, es muy lindo que lleguen a esta instancia y que se reciban por fin. Eh, es una emoción siempre para nosotros porque es un ladrillito más, ¿sí? Para lo que es la kinesiología. Y bueno, la función de la universidad es esto, ¿no? Que ustedes lleguen a egresarse, ¿no? Que tengan su título y después seguir formándose en el posgrado. ¿Eh? Si querés, nada, mencionar cómo fue así tus compañeras acá, cómo fue tu proceso de la tesina, mientras Difícil, así llenamos este hueco un ratito. difícil hacer la tesis, pero bueno, yo tuve la suerte de tener a Agostini como directora y siempre estuvo a mi disposición, la verdad que me ayudó un montón. Y también ustedes, cuando no encontraba bibliografía, no puedes descargar un libro, entre nosotros nos ayudamos un montón, así que cuenten conmigo para lo que necesiten y cuando tengan que descargar algo, cuando necesiten una opinión, porque a veces sirve que te lo lea otra persona, que yo lo tenía tan leído y había errores que no me daba cuenta y eran obvios y cuando lo leía a alguna de ustedes y me decían, fíjate en esto, Mari, y tenían razón. Entonces, siempre dénselo a otra persona para que lo pueda leer y que vea esos errores que de tanto leerlo nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? Eso es fundamental, que lo lea otra persona. Exactamente, sí, releer un trabajo, a veces dejarlo un tiempo y volverlo a leer, y uno encuentra Claro. errores, ¿no? O cosas que modifica o repeticiones, y demás. Bueno, ya están de nuevo aquí, los jurados, así que bueno, adelante. No se escucha, Lore. A ver, no sé si soy yo, porque estás como el audio activado. Sale activado, pero no. Por ahí falta conectar con algo. A ver, yo te lo silencio y activalo de nuevo, a ver qué te das. Y ahora te solicito reactivar el audio, ¿no? Audio. Hola, Ahí, hola. ahora sí, ahí engancha. A ver, dale. Bueno, por mi lado, la verdad que a mí la tesina me gustó, me pareció apropiada para un alumno que se está recibiendo en la carrera de kinesiología, un tema que es bastante kinésico y se habló del tema, del tratamiento kinésico, así que desde ese punto de vista a mí la verdad que me gustó, fue bastante llevadera la lectura, así que me parece, por mi lado, me parece muy bien confeccionada, muy bien encarada. Hubo un detalle con respecto a los objetivos, que bueno, se corrigieron, los verbos que se usaron, que ahí me pareció que había que cambiar eso, un pequeño detalle, pero nada. En el fondo, y la presentación, la verdad que también me gustó mucho, fue muy clara. Se nota que, bueno, el tema lo recontra, leyó y le dio vueltas por todos lados. Esto evidencia también un poco que seguimos con falta de evidencia científica con respecto a patologías y tratamientos, porque no podemos concluir con un caso, con el tratamiento que se hizo a un paciente aislado para toda la población. Y bueno, se necesitan un poco más de estudios para poder dar más fundamento científico a nuestro trabajo. Por mí esto la verdad que estaba muy bien y te felicito, me gustó y estás más que aprobada. Dejo a mi compañero que te dé la nota. Bueno, como dijo la colega, la tesina, la defensa de la tesina está aprobada y nuestra calificación es 8. Muy bien, felicitaciones, licenciada Lobato María. Bienvenida a este hermoso mundo de la kinesiología, ya del Muchísimas lado gracias. del profesional, ¿sí? Solo te resta matricularte, bueno, habrá que esperar el título unos meses, ¿sí? Sí, Pero bueno, muy sí. contentos de que te puedas recibir finalmente, con una excelente Bueno, nota. muchísimas gracias. No, Muchísimas por favor, a ver gracias. si todas Gracias a las todos. amigas la saludan y hago un print de pantalla con todas, aplaudiendo. Felicitaciones, María. Muchas gracias, chicas. Gracias. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias
a Lorena y a Gerardo, ¿sí? Por haber participado como jurados y haber colaborado en mejorar este trabajo. Vuelvo a felicitarte, María, ¿eh? Y ahora a festejar con toda tu familia y tus amigos, ¿eh? Hasta luego. Que sigan Muchísimas bien. gracias, hasta Chau. luego. Chao, Felicidades. saludos a todos, Gracias a todos. felicidades. Chau, chau. Chao, chao.